Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden que al final del programa ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a Club de Prensa Plus en el día de hoy. En primer lugar, Marc Bassets, corresponsal jefe del diario El País de Madrid. Bienvenido a esta mesa, Marc, como siempre. Muchas gracias. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, uno de los centros de análisis más conocidos de Washington. Bienvenido también. Buenos días. José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México. Bienvenido a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa Plus. Bienvenida a este programa. Gracias. Hay mucha noticia de último momento, bueno, muchas tazas de café, de este buen café Juan Valdés en esta mesa, pero hay mucha noticia de último momento, y la primera es política. Aquí en Estados Unidos, hace muy pocos minutos, ha presentado renuncia Paul Manafort, quien era el jefe de la campaña de Donald Trump. El señor Manafort había sido acusado por varios periódicos, entre ellos el diario The New York Times, de haber recibido aparentemente $12.700.000 de Víctor Yanukovych, quien fue presidente de Ucrania, quien huyó después de unos años como presidente de Ucrania y se fue a Rusia, y que era aliado de Vladimir Putin, el presidente ruso. No se ha demostrado que él hubiera recibido ese dinero, él ha dicho que no es verdad. Pero da la impresión de que como consecuencia de eso, Manafort ha presentado su dimisión, Donald Trump la ha aceptado, y el señor Trump nombró hace muy pocos días a un nuevo jefe de campaña, a Stephen Bannon, el presidente de Breitbart News, una página web de asuntos económicos más bien inclinada a la derecha. Eso por un lado. Y por el otro, el señor Donald Trump ayer, en Carolina del Norte, dijo la siguiente frase: a veces en el calor del debate, y hablando sobre una multitud de temas, uno no escoge las palabras correctas o dice algo equivocado. Yo lo he hecho y, créanme o no, lo lamento. Como ustedes saben, no soy un político, no soy un insider, es difícil a veces lograr una victoria total. Está en cierto modo Trump pidiendo perdón, aunque no se refirió exactamente a qué. ¿Es que se está desmoronando la campaña de Trump? Bueno, yo creo que está reaccionando al desmoronamiento, ¿no? Ha pasado 3 semanas terribles, ¿no? De caídas en los sondeos, de un mensaje fuera de guión, de provocaciones gratuitas y que la han realmente dañado ante los suyos, incluso, ¿no? Ante el Partido Republicano. Y creo que de un lado la salida de Manafort, cuyo papel en la campaña ya quedó desdibujado hace 2 días cuando Trump llevó para dirigir su campaña a otras personas, ¿no? a esta persona, Stephen Bannon de Breitbart News, que es esta web de, bueno, no sé cómo calificarla, ¿no? Pero de una derecha muy estridente y agresiva. Y de esto de un lado ya quedó entonces desdibujado el papel de Manafort, y ahora su salida, digamos, confirma esto. Y este discurso en el que Trump de alguna manera pide perdón, aunque no especifica por qué, ¿no? Deja intuir que puede haber un intento de reset, ¿no? de reconstrucción, actualización de la campaña, aunque sería la enésima vez que ocurre, porque eso es un clásico de estas elecciones, ahora Trump va a ser presidencial, ¿no? Y ha pasado muchas veces, ¿no? Desde que empezaron los caucus de Iowa y luego New Hampshire, cada X tiempo pues hay un momento en que se dice ahora Trump cambia. Pero como dice una frase que dijo uno de sus antiguos asesores, hay que dejar que Trump sea Trump. Trump es Trump y no. Y el verdadero jefe de campaña, artífice, y esto hasta se podría decir como una virtud, ¿no? Él no se deja preparar talking points, ¿no? Guiones o palabras clave, no se deja guiar. Él es como es, y así ganó las primarias y así tendrá el resultado que tenga en noviembre, por mucho que remodele su equipo, que cambie o que haya intentos de cambiar el tono de la campaña. Pepe, ¿qué lectura le da la renuncia del señor Paul Manafort? De entrada hay que decir que para situar a los televidentes, las elecciones en Estados Unidos ya son asuntos muy especializados, sumamente técnicos, la organización de equipos alrededor del país, el manejo de encuestas, el manejo de focus groups, dónde se van a ubicar los anuncios, y eso no lo tenía Paul Manafort.
¿Por qué? Porque era una gente que estaba mucho tiempo atrás dando asesoría a distintos candidatos presidenciales. La última ocasión que estuvo vigente fue en un equipo fuerte fue durante Ronald Reagan, y después sí estuvo de asesor de alguna manera de George H.W. Bush y de Bob Dole, pero ya en los últimos 20 años las campañas han cambiado muchísimo, y a pesar de que es el segundo jefe de campaña, no le trajo al señor Trump pues esos activos que él requería. Él piensa ahora que con este nuevo equipo los tendrá. Yo todavía lo dudo. Yo creo que el nuevo cambio de un nuevo equipo de campaña no le traerá ni anuncios en los lugares claves, porque no tiene muchos fondos, ni tampoco un equipo para desplegar. Entonces, Paul Manafort, que había defendido a muchos líderes autoritarios como Mobutu Sese Seko, Yanukovych, Ferdinand Marcos y otros, pues ya tiene otro cliente para su lista. ¿Será, Juan Carlos, que Paul Manafort renunció porque son ciertas esas denuncias de prensa? Puede haber recibido $12.700.000 del señor Víctor Yanukovych cuando era presidente de Ucrania. Repito, que tuvo que huir del país en el año 2014 y que es un gran aliado de Vladimir Putin. ¿Será que el señor Paul Manafort tiene, como decimos en Colombia, en un dicho que supongo yo que es de español antiguo, ¿será que tiene rabo de paja? Como decimos en Colombia, el que tiene rabo de paja no se arrime a la candela. Bueno, es difícil demostrar o tanto la culpabilidad como la inocencia del señor Manafort, si recibió o no recibió dineros. Habría que abrir cuentas bancarias, habría que ver movimientos de activos, etcétera. Lo que sí es innegable es, como decía Pepe, que asesoró a Yanukovych, un tipo con un récord despreciable en materia de corrupción, en materia de derechos humanos y en materia de enriquecimiento ilícito, asesoró a Ferdinand Marcos, etcétera. O sea, es un tipo que definitivamente tenía un pasado sumamente oscuro. Ahora bien, la campaña de Trump está haciendo agua, siempre claramente, ha tenido un agosto terrible, todavía le faltan 2 semanas a agosto, así que veremos cómo le sigue yendo. Quizá el punto álgido de la semana fue esa entrevista bizarra que hubo en CNN entre un vocero de la campaña de Trump y una periodista, en donde la periodista en repetidas ocasiones le dice, bueno, ustedes están perdiendo en las encuestas, y el tipo responde, ¿según quién? Bueno, las encuestas, todas. Fue un momento que se hizo viral y que refleja efectivamente una campaña que está en colapso abierto. Las declaraciones de Trump, donde pide disculpas, las dio desde un teleprompter, no fue un acto espontáneo, claramente alguien le escribió esas declaraciones. Uno ve, con solo leer lo que dijo, sin siquiera haber leído antes de que fueron dadas por un teleprompter, uno ve que no es Trump hablando. Y bueno, con toda seguridad yo puedo apostar mi salario del mes de que es muy probable que Donald Trump vaya a decir algo ofensivo antes del final del mes otra vez. Bonillete. Sobre Manafort, salieron esta mañana unas acusaciones bastante fuertes en la cadena CBS, donde decía que él podría ser acusado de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito, de evasión de impuestos y de desviar dinero para lobistas. O sea que no sé si esto fue una estrategia de campaña lo que hizo Trump o simplemente una tabla de salvación para el señor Manafort, que seguramente estará enfrentando cargos por su conducta justamente en Ucrania. Por el lado de Trump, esas excusas fueron muy dentro de un libreto, y tampoco le pidió perdón a nadie, ni pidió, no se sabe por qué cosas pidió perdón. Si empezara, quizás no terminaría. Pero lo que pasa ahora, y hoy leía una analogía perfecta, y es: si el bus lo está conduciendo un borracho, de nada sirve que la gente, los pasajeros, cambien de silla. Y eso es muy posiblemente lo que ha pasado en la campaña de Trump. Pero eso no quita que esta campaña está entrando en una etapa muy peligrosa para Hillary Clinton, porque Trump, digamos, desamarrado de cualquier intento de disciplina de campaña y asesorado por un hombre que es más incendiario que disciplinado, promete ser un riesgo grande para la credibilidad de Hillary Clinton. Ya está empezando a recrudecer los ataques contra la credibilidad de ella, y diciendo, justo en esta declaración de arrepentimiento, dijo, bueno, yo lo que pasa es que siempre digo la verdad, mientras que Hillary Clinton siempre dice mentiras. Y esa va a ser la línea de las próximas semanas. Pepe, hay noticias también de la Fundación Clinton. Esto tiene en relación con la candidatura de Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado, candidatura por el Partido Demócrata a estas elecciones del 8 de noviembre, donde se enfrentará previsiblemente a Donald Trump. Bueno, el periódico The Boston Globe, el más importante de Massachusetts, uno de los más importantes de Estados Unidos, publicó un editorial esta semana diciendo:
la fundación debe remover esa distracción política y actual y no aceptar más fondos. Y además agregó esta frase: si Clinton, refiriéndose a Hillary Clinton, es elegida, la fundación debería cerrarse. La fundación, que hoy día se llama Fundación Bill y Chelsea Clinton, en alusión al marido y a la hija única de la señora Hillary Clinton, pues ha hecho un trabajo filantrópico desde hace 15 años, pero ha recibido donaciones de una gran cantidad de gobiernos extranjeros y de la empresa privada. En los últimos días se han revelado algunos emails entre gente de la Fundación Clinton y el Departamento de Estado cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, donde queda claro que a veces había cierto favorecimiento para conseguir citas con funcionarios del Departamento de Estado. Por lo menos llegaban emails pidiendo citas con gente del Departamento de Estado de parte de la Fundación Clinton para donantes de la fundación. Eso dice el periódico The Boston Globe, y la Fundación Clinton ha anunciado hoy de que no va a volver a recibir, en caso de que Hillary Clinton gane, donaciones extranjeras y tampoco donaciones de empresas, de compañías. Y por otro lado, la iniciativa Global Clinton, la Clinton Global Initiative, esa serie de conferencias que organiza Bill Clinton en septiembre, al mismo tiempo que la Asamblea General de la ONU en Nueva York, a donde van líderes mundiales, ha dicho que esta va a ser la última iniciativa de la última serie de conferencias de la iniciativa en este mes de septiembre. ¿Puede con esto quedar tranquilo el electorado de Estados Unidos o no? No, a mí lo que me parece increíble es la lógica que hay dentro de la familia Clinton, donde nos quieren hacer convencer de que no hay ningún tipo de conflicto de interés. Y puede que no haya conflictos de interés, es cierto, pero el dejar abiertos flancos, dejar fuegos ardiendo alrededor de la campaña es sumamente peligroso. Yo no sé cómo mantiene distintos fuegos abiertos cuando el propio Boston Globe dice cierren la fundación completamente, ¿no? Eso eliminaría un foco de distracción, un foco de ataques, vienen los debates, podría eliminar muchísimas cuestiones y sin embargo lo mantiene abierto. Pero sin embargo el presidente Clinton dice todavía podemos arreglar una forma de que continúe existiendo la fundación a pesar de que Hillary sea electa presidente. Ahora, ¿cómo puede mantenerse eliminadas esas sospechas? Pues cerrando la fundación, estoy de acuerdo con el Boston Globe. Pero eso es el colmo, eso es como vender el sofá, realmente no elimina ninguna sospecha sobre las acciones anteriores de la Fundación Clinton, deja una cantidad de beneficiarios, si es que de verdad esto llega a algunas personas necesitadas en países del tercer mundo, sin fondos. Ustedes los que hayan visto cómo es el funcionamiento de una fundación con recursos limitados, ¿qué pasa si se quedan sin dinero para el siguiente año? Y eso es una ceguera absoluta, y por otro lado es una declaración de culpa. Es decir, había tantos conflictos de interés que vamos a vender el sofá, está muy mal hecho. No existen eso. Otras fundaciones mejor equipadas. ¿Cuánto se demora una pequeña fundación en adquirir unos fondos, en mandar unas solicitudes de fondos? Es una cantidad, eso es el colmo. Como dice el dicho, la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también aparentarlo. Y claramente las apariencias, yo estoy con Pepe en esto, han sido muy claras en el sentido de que ha habido conflictos de intereses por todas partes. Hasta el momento lo que había hecho falta es esa arma humeante en cuanto a que haya habido un quid pro quo, haya habido una donación a cambio de acceso al Departamento de Estado. Ya empieza a salir algunas evidencias en ese sentido. Todavía está el caso de los 30,000 emails o algo así que no aparecen de la señora Clinton, que fueron borrados. En fin, son muchísimas las cosas, la nebulosa alrededor de la Fundación Clinton. Lo que sí es cierto es que la Fundación Clinton ya ha dicho de que no va a aceptar más donaciones de gobiernos extranjeros y de corporaciones extranjeras en caso de que Hillary sea electa presidenta. Pero bueno, la pregunta es muy fácil. Si yo soy un gran empresario y está donando a través de mi empresa, ahora dono a través de un individuo o a través de una fundación, una persona natural. Así que esto va a ser una fuente de escándalos futura para la futura administración Clinton. Yo no veo por qué arriesgarse. Si en verdad están haciendo buen trabajo, como dice el Boston Globe, que donen sus activos, que donen sus proyectos a otras fundaciones y que sean otras fundaciones las que lleven a cabo este supuesto trabajo de beneficencia que están haciendo. Lo fascinante es como una fundación filantrópica que ayuda a las personas que necesitan esta ayuda, ¿no? Y que yo creo que está acreditado que ha ayudado, se convierte o se proyecta la imagen de que es una organización criminal o mafiosa casi, que yo creo que es falsa, obviamente, ¿no? ¿Qué tenía que hacer el presidente Clinton cuando dejó de ser presidente? ¿Retirarse a pintar cuadros como George Bush? Es decir, un presidente no puede utilizar sus contactos, su
su experiencia, ¿no? Su visión para ayudar a la humanidad, lo cual era el supuesto objetivo de la Fundación Clinton. Yo creo que esto es muy complicado, ¿no? Porque los conflictos de intereses son inevitables en este país. Todos los políticos de Estados Unidos reciben dinero, reciben ayuda de empresarios no extranjeros, porque no se puede en campaña. Todos los presidentes nombran embajadores que han sido donantes en su campaña. Es decir, aquí la política de Estados Unidos hay unos claroscuros y unos grises de cambio de favores que se reproducen en la Fundación. La solución, no sé si no conozco jurídicamente cómo funciona este sistema, pero yo creo que los Clinton deberían apartarse de la Fundación si es que Hillary Clinton... ¿Por qué mantener vivo esta percepción que hay en el electorado americano de que los Clinton no se rigen bajo las mismas reglas que otras personas? Porque eso es un patrón que sigue ocurriendo en cada uno de estos escándalos. En los emails pueden una excepción de que es un funcionario que no utilizó el correo adecuado de la secretaria oficial. Ahora, bueno, en esta fundación sí pues sí se hicieron algunos favores para hacer citas en el Departamento de Estado, pero fueron cosas excepcionales. ¿Aplica o no aplica la ley a los señores Clinton? Pero perdón, no hay es decir, la cita que salió, lo más grave, la pistola más humeante que ha salido de la Fundación, es un señor que pidió si le podían poner en contacto con un embajador. Descendiente de libaneses que pidió una cita con alguien y que ni siquiera llegó a encontrarse. Y él había sido donante de la Fundación. Dio entre 1 y 5 millones. Si le costó 5 millones que le dijeran el embajador de Líbano se llama Jeff, no me acuerdo el apellido, vamos, le costó muy caro la corrupción, porque no consiguió nada, ni siquiera se reunió con él. Pero la pregunta es, si Hillary resulta elegida presidenta, ¿favorecerá a los gobiernos extranjeros que le han dado dinero a una fundación del que ella formaba parte? Yo creo que para esto está la prensa y está la oposición, para examinarlo y para saber criticar sus decisiones. Esa es la inquietud. Sí hay, pero una persona que ha estado 40 años en política o 30, ha tenido contacto con tantas personas, ha hecho tantas transacciones que obviamente cualquier decisión suya está influida por su trayectoria. Y yo creo que nuestro papel es criticarlo o si es que hay una evidencia clara de trato de favor respecto a un gobierno. Bueno, pero muy bonita la Fundación Clinton y muy loable todas sus acciones hasta que la señora decide ser la secretaria de Estado de otro gobierno, en donde entra en conflicto justamente secretaria de Estado. Ella no es secretaria del Interior, ni de Ambiente, ni de nada, que es una persona que está lidiando con líderes extranjeros. Es que como yo había leído en un reporte de la revista Reason, aquí de Estados Unidos, los discursos pagados de Bill Clinton pasaron de ser de 200 y resto de $1,000 antes de que Hillary Clinton fuera secretaria de Estado a $700,000 una vez que era secretaria de Estado. ¿Por qué? ¿Se hicieron más interesantes los discursos? Lo dudo. No se sabe. Ya volvemos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Hay una columna en el diario El País de Madrid titulada La paz sin mentiras y escrita por el novelista colombiano Juan Gabriel Vázquez, de una gran reputación además como literato. Vázquez señala un aspecto con referencia al plebiscito por la paz, el que piensa convocarse en Colombia por parte del gobierno del presidente Santos, para que los ciudadanos digan sí o no los acuerdos de terminación del conflicto que se firmen con las FARC tras casi 4 años de negociaciones. Se prevé que esa firma se produzca en los próximos días. Dice Juan Gabriel Vázquez en el artículo que el gobierno ha decidido sosegar a la opinión pública convocando este plebiscito, que es una promesa que hizo Santos, a la cual no es obligatorio convocar el plebiscito, y dice para hacerle frente a la cantidad inverosímil de calumnias, desinformación, mentiras y propaganda negra con que los enemigos del proceso de paz, tanto los que actúan dentro de la legalidad como los otros, intentaron desde el principio sabotearlo. Y señala el señor Juan Gabriel Vázquez que los principales agentes de esta oposición engañosa que han ahogado a la otra oposición, la comprensible y necesaria, han sido los seguidores del expresidente Álvaro Uribe, cuya relación con la verdad ha sido siempre tenue. Miente mucho Uribe en sus argumentos, como afirma Juan Gabriel Vázquez, miente también el gobierno, todos mienten, ¿qué pasa aquí? Yo creo que el novelista Juan Gabriel Vázquez quiere ser una especie de Mario Vargas Llosa colombiano, que tiene un pie en la novela y un pie en la política, y escribe muy bien, y su columna está muy bien construida, y aparece en un periódico muy prestigioso internacional. Si lo hubiera publicado en un periódico colombiano, yo creo que las preguntas que le harían los colombianos que están en medio de este proceso y lo miran desde un punto de vista más práctico y no tan teórico, es por qué
no se acuerda que los enemigos históricos de la paz en Colombia han sido las FARC y no la oposición política, que la gente que tiene que rendir cuentas frente a lo que está sucediendo en La Habana es el gobierno y no la oposición, que hay preguntas legítimas que tiene un gran porcentaje de los colombianos sobre lo que se está negociando, sobre la impunidad, sobre el narcotráfico, sobre la violencia y sobre el futuro de la democracia en Colombia, que son válidas y legítimas, no son mentiras ni son propagandas. Entonces, creo que lo que hay ahí es la mitad de la historia y pienso que es necesario y legítimo que en un diario así se publique la otra mitad. Lo cierto del caso, Juan Carlos, es que para más del 70% de los colombianos debería haber una pena de prisión con cárcel, con rejas para los señores de las FARC. También es cierto que para un porcentaje muy importante de los colombianos valdría la pena votar que sí al plebiscito, aunque las encuestas están bastante divididas. Es un tema muy complejo. Sí, yo creo que aquí el autor de este artículo está tratando de que sus lectores, como decimos, se chupen el dedo, en el sentido de donde dice, bueno, hablé con Humberto de la Calle, el principal negociador, y él me garantizó de que no va a haber inmunidad, porque aquellos que no confiesen, aquellos guerrilleros que no confiesen sus crímenes, sí irán a la cárcel. Bueno, ¿qué pasa con los que confiesen los crímenes? ¿Que irán a la cárcel? No, ya sabemos que no irán a la cárcel, y que con solo que pinten una escuela o que reparen un camino ya podrán incluso salir caminando libres sin ningún tipo de restricción a su libre movimiento. La cuestión está en los incentivos. Así que, nuevamente, va a ser una campaña muy torrida en Colombia. Como dije anteriormente en el programa, si en Costa Rica casi nos fuimos a las balas con un referéndum sobre un tratado de libre comercio, no me puedo ni siquiera imaginar lo que ocurrirá en Colombia con un plebiscito sobre los acuerdos de paz. Ambos bandos van a incurrir en exageraciones, ambos bandos van a incurrir en mentiras. Está bueno que haya artículos que llamen a la cordura, que llamen a tener un debate informado, pero también yo creo que el autor de este artículo está tratando de, no engañar, pero está tratando de pintar una foto que no está ahí, diciendo que aquellos que no confiesen los delitos van a ir a la cárcel, cuando sabemos que el incentivo número uno de los guerrilleros va a ser decir lo que hicieron y salir caminando como si nada. De todas maneras, este conflicto lleva desde 1964, cuando se fundaron las FARC, y es cierto, incluso ocurrió en España después de la Guerra Civil, que hay que tragarse sapos para que llegue la paz. Bueno, es el gran dilema siempre, ¿no?, entre la justicia y la paz, ¿no?, que sin querer comparar, porque son situaciones muy distintas, pues ha pasado en muchos lugares. Ha pasado en España cuando murió Franco, pues muchos criminales franquistas siguieron participando en la política española y en la sociedad española, y hubo una voluntad común de diversos factores que no hace falta entrar a analizarlos, ¿no?, porque sería otro debate, pero pasar página en pos de la paz. Ha pasado en otros países donde ha habido, los juicios de Nuremberg juzgaron a los grandes líderes de nazis, pero no a la masa de miembros del partido nazi o colaboradores del genocidio, ¿no?, y del holocausto. Hay muchos ejemplos, pero yo creo que es un debate serio y muy complicado, ¿no?, de hasta qué punto crímenes graves se perdonan o se acepta pasar página para favorecer la paz. Y luego yo creo que hay una cosa importante, y es que este tipo de acciones, o de poner fin a un proceso de este tipo y iniciar esta reconciliación, no puede hacerse sin un respaldo, o es muy difícil hacerlo, sin un respaldo importante de la sociedad, ¿no? Claro. Yo creo que es el problema, me da la impresión, visto desde lejos, que es el problema que tiene Santos en estos momentos, ¿no? Es una decisión tan importante y tan grave que necesitas un cierto tipo de aval o legitimidad popular para llevarlo adelante. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Se me acabó el tiempo. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Marca, ha habido noticias del equipo de natación de algunos nadadores estadounidenses en los Olímpicos de Río de Janeiro. Ya ha habido un escándalo. El pasado domingo, cuando salían de una fiesta muy de madrugada, 4 de estos nadadores, encabezados por Ryan Lochte, que es un hombre famosísimo en la natación y tiene 32 años, llegaron a una estación de gasolina en Río de Janeiro, tras una fiesta, repito, y lo que en un principio habían argumentado ellos que había sido un atraco, que los habían encañonado y que los habían tratado de robar, resultó ser absolutamente falso. Con una serie de videos se descubrió que los señores llegaron a la gasolinera, entraron al baño, más o menos destruyeron el baño, patearon algunas cosas que las rompieron, y por supuesto los empleados de la gasolinera se acercaron a ver qué pasaba, y al final, cuando los nadadores se subieron a un taxi,
un hombre de la gasolinera los encañonó y les dijo que tenían que pagar los daños y demás. El señor Lochte regresó a Estados Unidos antes de que hubiera tenido alguna comparecencia judicial seria. Luego, el miércoles de esta semana, bajaron de un avión en Río a Jack Conger y a Gunnar Bentz, otros dos nadadores. Finalmente, el cuarto dio una donación de 10.000, casi $11.000 en Río de Janeiro, y aparentemente la cuestión quedó en cierto modo saldada. Lo que pasa es que, en primer lugar, podrían ser acusados de falso testimonio los nadadores por haber dicho mentiras ante autoridades judiciales en Río de Janeiro. Y por otro lado, Fernando Veloso, el jefe de la Policía Civil de Río, ha dicho, hombre, esto es manchar a una ciudad como Río de Janeiro por parte de unos señores, de unos nadadores estadounidenses que han dado una versión judicial de fantasía, una versión falsa. El señor Lochte acaba de pedir perdón, ha dicho que era una experiencia traumática estar en un país como el Brasil y que quizá no manejó las cosas bien. ¿Queda todo resuelto con esta solicitud de perdón del Lochte o, como dice Sally Jenkins, una columnista aquí en Estados Unidos, el señor Lochte es un idiota? Yo creo que no creo que queda todo saldado, y además yo creo que lo grave es que han cometido hecho un doble daño, ¿no? Una doble mancha. Primero dañaron a Brasil, que ya empezaba los Juegos con la lupa encima de si es un país con poca seguridad, si los atletas podrán moverse libremente, si tendrán problemas de violencia, y reforzaron este tópico que denigraba a Brasil, y jugaron a esto, ¿no? Y entonces esto yo creo que tuvo mucho eco lo que ocurrió, lo que ellos decían que había ocurrido, porque reforzaba imágenes preconcebidas que mucha gente tenía sobre los Juegos Olímpicos de Brasil, que de otro lado me parece que están saliendo de maravilla y están siendo un espectáculo deportivo impresionante, ¿no? Esto es lo primero. Pero el segundo daño lo han hecho Estados Unidos, que también tiene una imagen de país arrogante, prepotente. El antiamericanismo, y esto también se ha visto en algunos estadios, está vigente y existe en todo el mundo. Y ellos, después de dañar a Brasil, han dañado a Estados Unidos, porque han reforzado otra vez, de nuevo, con el mismo sistema, el tópico del estadounidense arrogante, prepotente, que va por el mundo imponiendo su ley, ignorando las leyes locales y despreciando los otros países, ¿no? Entonces yo creo que doble mancha y doble daño han hecho estos atletas nadadores estadounidenses. Pepe, ¿es un idiota Rey Lochte? Yo creo que aquí estoy parcialmente de acuerdo con Marc. Yo creo que la mancha es para Estados Unidos. Estoy en desacuerdo totalmente con la posición de víctima brutal que presentan los brasileños diciendo, esta es una mancha al honor nacional, hemos sido violados, mancillados, él nos exhibió como un país atrasado. Bueno, esperemos cuando terminen los Juegos Olímpicos la borrachera de la que van a despertar los brasileños con la crisis política y la depresión económica. O sea, la realidad de Brasil es si es un país como muchos latinoamericanos, que tenemos problemas gravísimos de seguridad. No estoy aquí eximiendo a nada, pero el incidente de Lochte al que daña más gravemente es a Estados Unidos. Yo creo que daña los Juegos. Fue un elemento de distracción durante 2 días donde nadie se ocupó de ver estos espectáculos deportivos y se dedicaron a tomar partido y ver las implicaciones de estos actos. Los Juegos Olímpicos, que se supone que muestran lo mejor de cada país, en este caso han mostrado la cara más fea de Estados Unidos, esa cara que miramos mucho desde América Latina, de los gringos mal portados, arrogantes, que no quieren dar cuenta de sus actos. El hecho de que hubieran mentido y hubieran culpado a la policía es seña del estereotipo mental que tienen estos nadadores sobre el Brasil y de la poca educación que tienen sobre de conducta y de cómo asumir las consecuencias. Pero no es un incidente gigantesco, ni tampoco creo que Ryan Lochte sea un villano, es un muchacho rebelde. No es un idiota, porque no me han contestado la pregunta. Me parece que se comportó como un idiota y sobre todo que es 10 años mayor que sus compañeros de rumba, que no se veía muy preocupado por estar en un país extraño, como dice su declaración, y es inexcusable lo que hizo. Lo que pasa es que no es un incidente diplomático, ni es una mancha para ningún país, es un incidente de 4 muchachos ricos, exitosos, héroes, que se comportaron como unos idiotas. Es un idiota, ¿eh? Es un imbécil. Hay una entrevista que en el diario El País le hizo hace varios años Juan Cruz, uno de los directores adjuntos del periódico, a don Fernando Lázaro Carreter,
que era el director de la Real Academia Española, de la Academia de la Lengua. Un hombre con un gran ingenio, Lázaro Carreter, que además escribía unos artículos titulados El dardo en la palabra, donde mencionaba cuáles eran las incorrecciones del idioma. Y le pregunta en la entrevista a Juan Cruz a Lázaro Carreter: don Fernando, ¿cuál es la palabra más útil del español? Y don Fernando Lázaro Carreter contesta: la palabra imbécil, porque facilita mucho la comunicación. Mira, yo quiero más bien aplaudir a las autoridades brasileñas por cómo se conducieron en este caso. O sea, con una precisión y una firmeza al estilo suizo, ¿verdad? Yo creo que tal vez la reacción de los brasileños en este momento es de por un momento sentirse satisfechos por la manera en que han salido mal parados estos nadadores estadounidenses después de que trataron de humillar a su país, pero por otro lado diciendo ojalá así funcionara la justicia para todos en este país cuando en crímenes todavía mucho más importantes. Habría que ver la tasa de homicidios en Brasil y cuántos de estos homicidios eventualmente son castigados, en cuántos robos, etcétera. Pero por otra parte, las autoridades brasileñas actuaron de una manera impresionante. O sea, en una época en donde hay videos de cámaras de seguridad por todas partes, bueno, rápidamente pusieron las piezas del ajedrez en posición correcta, vieron que efectivamente la hora en que salieron los atletas, la hora en que llegaron, videos de la cámara de la estación de gas, las declaraciones de testigos y todo, y en cuestión de unas pocas horas ya tenían el caso desmontado de esta situación que efectivamente deja muy mal parado no solo a los atletas de manera individual, sino a todo el país. Cambio de asunto, y hay que hablar de España, Marc, de su país, porque ha habido 2 elecciones generales, es decir, los comicios para escoger a los 350 integrantes del Congreso de los Diputados, que a su vez eligen al presidente del gobierno. La primera de ellas, el 20 de diciembre, no se logró formar gobierno, después hubo otras el 26 de junio, y hasta ahora no se ha podido formar gobierno. El Partido Popular de Mariano Rajoy, que es presidente en funciones y que ha gobernado los últimos años, él consiguió 137 escaños de esos 350. Y el Partido Ciudadanos, encabezado por Albert Rivera, consiguió 32. Acaban de firmar en las últimas horas un acuerdo los 2 partidos, con lo cual no llegan a los 176 escaños que se requieren para tener mayoría absoluta, y la única manera de formar gobierno sería que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que consiguió 85 escaños, no votara que no en la sesión de investidura. Va a haber una sesión parlamentaria el 30 de agosto, a finales de este mes, a ver si Mariano Rajoy vuelve a gobernar. Y si no se consigue formar gobierno después de esta sesión y de votaciones posteriores, tendría que haber otra vez elecciones el 25 de diciembre, el día de Navidad, con lo cual España se convertiría en el primer país de Europa con 3 elecciones para formar un gobierno desde la Segunda Guerra Mundial, primer país de la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted cree que este acuerdo anticorrupción suscrito entre Ciudadanos y el Partido Popular logre facilitar las cosas para formar un gobierno, o aquí vamos a ver más de lo mismo? No me atrevo a hacer vaticinios, aunque me parece muy improbable que acabe. Creo que el hecho de poner esta fecha es una manera de decir que no puede haber unas terceras elecciones en España, que es una situación totalmente inédita. Ya lo es que haya unas segundas, lo es que tenga que haber un gobierno de coalición y con esta negociación, bueno, de coalición o un pacto de estas características. Y luego está la gran incógnita, bueno, es necesario que el Partido Socialista colabore, y hay esta tensión, esta rifirrafe, a ver qué hace, quién se mueve, ¿no? Porque el Partido Popular, Rajoy, cree que el Partido Socialista debe hacer un gesto y por lo menos dar los votos necesarios o las abstenciones necesarias para permitir la formación del gobierno, y pues, muchos socialistas y muchas personas creen que tiene que haber un gesto también de Mariano Rajoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver el desenlace, es un paso seguramente importante hacia la formación de un gobierno y la posibilidad de que haya finalmente, después de casi un año, un nuevo gobierno en España. Y es preocupante también porque la recuperación económica en España está empezando a dar la vuelta, pero ha sido muy lenta, y hay acciones que requieren de un gobierno, y a pesar de que quizás los españoles se han acostumbrado a funcionar así, la aprobación del presupuesto, las medidas económicas que se tienen que tomar, y nomás la diplomacia internacional se tiene que restablecer. Juan Carlos Hidalgo. Bueno, ahora yo creo que la presión va a caer si en verdad se logra materializar este pacto de investidura entre Ciudadanos y el Partido Popular. La presión va a caer de una manera espectacular sobre el Partido Socialista, por lo menos para que se abstenga en esa sesión de investidura, que tengo entendido ocurriría a final de mes.
como dice Mark, la fecha del 25 de diciembre para una tercera elección, que no sé exactamente quién es el que escoge esa fecha, pero en caso de que en verdad sea la fecha en que se llevaría a cabo, hace que esto sea impensable. No solo por la naturaleza de una tercera elección, sino por la idea de que los españoles salgan a las urnas en una fecha tan simbólica, tan supuestamente de ser de cualquier cosa menos política, como es el 25 de diciembre. Pepe. Y lo que también llama la atención es la presión que va a haber sobre los compromisos anticorrupción de este pacto que lograron ambos partidos, porque, bueno, alguien dice el Partido Popular es un partido honesto. Bueno, después de todas las graves crisis que han vivido recientemente, de escándalos, pues eso está a duda. ¿A quién renunciará? ¿A quién se le obligará a tomar medidas judiciales? Eso es una incógnita que también tendrá que recibir si logra exitosamente lograrse este acuerdo. Cambio de asunto radicalmente para este último minuto de este segmento, y tiene que ver con un artículo publicado en el diario El País, en donde se cita una investigación del psicólogo español José Miguel Fernández Dols. La mayor parte de los seres humanos creen que la sonrisa es el reflejo de la alegría. Cuando alguien sonríe es porque está alegre, es lo que se supone. Pero se ha hecho una investigación en las Islas Trobriand, un archipiélago pequeño que queda al norte de Australia, y para el 58% de los niños la sonrisa no está asociada con la alegría. ¿Puede ocurrir algo así? ¿Es que la sonrisa es como un invento social? Y también es por imitación. Los niños imitan los gestos de los padres, pero también está comprobado en otro estudio distinto que la sonrisa, aunque sea fingida, es decir, hacer el acto de sonreír, dispara, o por lo menos en el mundo occidental, unas hormonas de la felicidad. Así que aunque uno sonría de manera falsa, se pone más contento. 15 segundos, Marco. Bueno, que los sentimientos pueden fingirse, yo creo que es sabido, ¿no? Y en este caso sería una demostración. Es el debate eterno entre cultura y naturaleza, ¿no? Me llama la atención, en la parte del artículo también dice, cuando los bebés se caen, empiezan a llorar hasta cuando ven la reacción de la gente, ¿verdad? Entonces siempre que de un chiquito se lleva un golpe fuerte, la reacción es no lo vean, no le digan nada, porque si no se pone a llorar. No, y además el artículo también cita unos experimentos fabulosos, rarísimos, de observaciones de qué significan los comportamientos sexuales en unas islas. O sea, uno puede encontrar una isla para todo, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Mark Bassett, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Ha sido una semana fatal para Paul Manafort, recién dimitido jefe de campaña de Donald Trump, el candidato republicano a las elecciones de noviembre. Manafort es un veterano lobista, consultor político de Washington, que ha asesorado a políticos en Estados Unidos y también en el extranjero, ha asesorado a Mobutu, a dictadores como Mobutu, Ferdinand Marcos, y también tiene vínculos con políticos prorrusos de Ucrania y directamente con el Kremlin. Esto muchas revelaciones sobre esta cuestión le han dañado, y sobre todo me parece que le ha dañado mucho que desde que él asumió las riendas de la campaña en junio, la campaña de Trump ha ido a peor. Esta semana, además de nuevas revelaciones sobre sus vínculos rusos, han salido nuevos sondeos, ya le apartaron hace unos días parcialmente de las tareas de control de la campaña de Trump, y finalmente su dimisión confirma que ha sido una semana terrible para Paul Manafort, que ha tenido una presencia finalmente breve en la escena política de estas elecciones de 2016. Juan Carlos Hidalgo, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal verdaderamente? Ryan Lochte, el nadador estadounidense, que recién acaba de pedir disculpas por el incidente que protagonizó en Río. Aquí lo que hay que destacar es que, al parecer, los nadadores tuvieron una reunión con voceros del Departamento de Estado, con representantes del Departamento de Estado y de la Delegación Olímpica Estadounidense ese domingo, donde en la mañana había ocurrido este incidente, donde ellos dijeron que habían sido asaltados, o por lo menos Lochte había dicho que había sido asaltado. Y los representantes del Departamento de Estado y la delegación estadounidense les pidieron a ellos mantener el silencio, no decir nada, no salir a la prensa, mantenerlo en el grupo. Bueno, no habían terminado de decir eso, y ya Lochte había sacado una entrevista con NBC en donde daba esta declaración, donde aparte de eso se presentaba como el superhéroe, porque decía que cuando los encañonaron todos se tiraron al suelo menos él, ¿verdad? O sea, una declaración que revela una personalidad narcisista, una personalidad de un tipo que se cree demasiado.
y que bueno, ahora ha tenido que no solo pedir perdón, sino que ha generado un incidente diplomático casi entre Estados Unidos y Brasil. Así que ha sido una pésima semana para él y ojalá que siga siendo una pésima semana por el resto del año. Pepe Díaz Briceño, ¿para quién fue esta semana? Una semana fatal, nefasta. Donald Trump, y debo decir que es la primera vez que lo escojo en el año, y porque seguramente otras personas lo han escogido en otras semanas, pero en esta ocasión la aparición de 5 estatuas desnudas de Donald Trump alrededor del país, en Los Ángeles, Nueva York, Cleveland, Seattle y San Francisco, lo hacen ver pues muy tremenda figura, con su cabello rubio obviamente, pero poniendo en duda su virilidad, ¿no? Porque eso me parece que realmente lo que intentó hacer el artista que colocó esas estatuas es realmente herirlo en lo más duro, y me parece que a él sí le va a doler esto. Muni Jensen, ¿para quién fue esta semana? Una semana fatal, verdaderamente fatal. Muy mala semana para Mauricio Macri, el presidente argentino, que desde que llegó al poder en diciembre no ha logrado cumplir con su meta de campaña de reactivar la economía. En parte por ingenuidad y falta de cintura política. Es justo decir que se acabó la luna de miel de Macri justamente esta semana, cuando la Corte Suprema ordenó suspender el aumento que había ordenado el presidente, el aumento de las tarifas de gas, y ordenó también llevar a cabo unas audiencias públicas. Hay subsidios grandes en las tarifas energéticas en Argentina, fomentados mucho por el gobierno de los Kirchner. Macri, como parte de su paquete de ajuste económico, prometió reversarlas y no pudo. Es un golpe grande a su gobierno, grande a su credibilidad y a la reactivación económica de Argentina. Gracias por haber estado aquí, Muni Jensen, Pepe Díaz Briceño, Juan Carlos Hidalgo y Marc Bassett. A ustedes los espero en una próxima oportunidad.